Entonces, la experiencia de hoy, la número 7, es referente a lo que es torque. Los objetivos principales de esta experiencia es aplicar los conceptos de torque y estática en un sistema real. Recuerden de que por lo menos en la parte de cátedra ya están trabajando la mayoría de los paralelos con lo que es el concepto de torque, incluyendo lo que venía desde la semana pasada. Entonces, primero una introducción para los que no han ido a clase o no han visto las clases respecto a torque. Es simplemente la introducción a lo que es el torque. Y entender el siguiente concepto, que ahora los cuerpos, a diferencia de la parte cuando veían solamente fuerzas, lo que era Newton, en esta parte del curso, el cuerpo ya no es simplemente un punto, ahora tiene una forma. Y por lo cual va a estar determinado dónde se le aplica la fuerza dependiendo del lugar y de la forma del objeto. Y aquí aparece el concepto de torque. De la forma más simple, uno debería entender de que primero los primeros ejercicios, vamos a fijar un punto, una bisagra, un punto en el cual solamente el objeto puede rotar alrededor de este punto, ¿ya? Que es el eje de giro. Y a partir de ese punto hasta donde se le aplica la fuerza, es nosotros lo que entendemos como la distancia D, ¿ya? Que es la distancia desde el punto de giro hasta donde se le aplica la fuerza. Y también va a depender de la fuerza que se le va a aplicar. Y eso es simplemente torque. El torque es el fenómeno en el cual se le aplica fuerza a un objeto, pero este objeto está determinado por una cierta distancia. Y ahí está lo que entendíamos como torque. Lo importante en sí es entender de que para poder calcular torque hay que tener aplicado el concepto de producto cruz, a diferencia del producto punto que entendíamos como lo que era el trabajo. ¿Ya? Entonces, como introducción, para comprender este sistema, hay que tener en cuenta que solamente, por lo menos en este curso, estamos ante sistemas estáticos, en el cual este objeto no va a rotar, solamente va a estar quieto, por lo menos en la primera parte, por lo cual, al estar quieto, la suma de fuerzas no genera aceleración, entonces cero, y la suma de torques también es cero. ¿Ya? En palabras muy simples, hay un equilibrio de fuerza. De todas las fuerzas externas que aplican sobre el cuerpo, estos no generan torque y no generan una aceleración. La medida cuantitativa de la tendencia de esta fuerza, donde se le va a aplicar, es lo que nosotros denominamos torque. Entonces, es la distancia por la fuerza, dependiendo tanto de la distancia desde el punto de giro, como también de la fuerza. ¿Ya? Y la magnitud de este torque se puede calcular simplemente como la magnitud de la distancia por la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo, ya que entre el vector distancia, este D, y el vector fuerza se genera un ángulo. Y ese es el ángulo que siempre se calcula con el seno de teta. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante? Que al generar el torque hay que entender que se genera un vector también. Ya que el producto cruz, a diferencia del trabajo que solamente genera un escalar, el producto cruz genera otro vector. Ese vector es ortonormal al plano entre los vectores distancia y fuerza. Eso quiere decir que si nosotros dibujáramos en este ejemplo, tuviéramos el vector fuerza, como está acá, en el plano, y el vector distancia en este plano, el vector resultante del producto cruz o va a estar apuntando fuera del papel o hacia adentro del papel. Para esa anotación se utilizan estos dos dibujos. Este representa que va hacia ustedes, mirando de frente la pantalla, y este representa que va hacia adentro de la pantalla, porque estamos mirando la parte de atrás del vector. ¿Ya? Entonces, el torque es un vector. Y hay que tenerlo bien en claro, porque ahí se aplica todo el concepto de vectores: descomposición, componente, ángulos, magnitudes. Por lo que podemos definir perfectamente su dirección y su sentido, que es el ángulo y la magnitud de este vector. Y todo esto por medio de la regla de la mano derecha que tuvieron que haber profundizado por lo menos en la parte de cátedra. ¿Ya? Esta actividad se van a aplicar estos conocimientos previos que ya están manejando para poder entregar de mejor manera esta experiencia. ¿Ya? Ahora,
La forma de entrega de este trabajo es simplemente una guía de trabajo, en la cual ustedes ya saben que simplemente es desarrollar las preguntas que están acá. No olvidar poner el número de los integrantes y ya con eso está bien. Si quieren entregar aparte, no entregar esta hoja, sino que entregarlo por su cuenta, un Word distinto a un blog de notas, perfectamente. No es necesario que enumeren, que escriban toda la pregunta, basta con que enumeren y digan a qué pregunta están respondiendo claramente. Y ahora los vamos a centrar en el procedimiento de la experiencia, ¿ya? Y para eso vamos a considerar que se construyó un sistema de viga pivote. La viga se construyó utilizando una regla metálica. Eso quiere decir que nuestra viga, en nuestro ejemplo que teórico siempre usamos una viga, una barra, en este caso es la regla, ¿ya? Con un orificio en uno de los extremos, Este orificio pasa un perno. No se puede visualizar bien, pero acá está el perno. Por lo tanto, a la distancia de 31,9 centímetros, es en la cual se perfora esta regla para poder pasar un perno para que funcione como teóricamente como un punto de giro, como una bisagra, como el eje de giro, para que la regla pueda girar libremente. Entonces esta regla puede girar de esta forma, ¿ya? Entonces permite la rotación libre. Pueden considerar despreciable el roce entre la regla y este perno. Consideren que no hay roce para no dificultar los cálculos. Y aunque ustedes no lo puedan ver, está ubicado el orificio en los 31,9 centímetros de la regla. En el otro extremo de la regla se pone encima un tarugo plástico por el cual este se deja reposar en la balanza. Entonces, la balanza va a estar marcando lo que está aplicando la regla, ¿ya? Teóricamente. Entonces, en el otro extremo se puso un tarugo plástico centrado en la marca de 1 centímetro. Justo el tarugo está centrado en el primer centímetro de la regla. Y este está apoyado en la balanza, ¿ya? La regla fue nivelada. Se hizo todo lo posible para que la regla fuese nivelada horizontalmente, inicialmente, ¿ya? Entre los extremos de la regla se ubicó un gancho. Entonces, lo que vamos a hacer por la experiencia, lo que ustedes están viendo en la parte del aula, es simplemente que entre la regla se va a poner un gancho que permite colgar objetos. Esta representación del experimento, teóricamente, es esto, en el cual tenemos el pivote, tenemos la balanza, y va a haber una masa que se puede variar, y el lugar también puede variar, donde se aplica la masa. ¿Ya? Respecto al valor informado en la balanza, ¿qué representa el valor entregado por la balanza? Esa sería la primera pregunta. Si ustedes ven la balanza, cuando vean todo el detalle que está en el aula, toda esta data que pueden obtener, que en cada grupo es distinto, lo único que se les va a preguntar en primera instancia es respecto al valor informado en la balanza. ¿Qué representa? Y tienen que decir qué es lo que representa desde su punto de vista ese valor. ¿Será la masa? ¿Qué será? ¿Ya? Tercera. A partir de las siguientes fotografías que están acá, tenemos que identificar las fuerzas que interactúan con la regla en cada imagen. Por eso podemos ver esta imagen que están acá. Tenemos que identificar en cada imagen, aquí poner pregunta 1A, identificar cada una de las fuerzas que actúan con la regla, en esa. De las fuerzas detectadas, de las que ustedes enumeren, fíjense que es como el modelo que aprendieron en la parte de cátedra. Primero enumerar las fuerzas, después de que identifiquen cuáles son las fuerzas, identifique cuáles o cuál de ellas provocaría una rotación. De todas las fuerzas que encuentren, tienen que decir cuál o cuáles son las que permiten o provocan una rotación de la regla.
Y a partir de su respuesta, calcule la masa de los objetos indicados en cada imagen. ¿Ya? De todo esto, adjunte el modelo trabajado. Todo esto es un modelo. Y todo lo que ha visto también en torque y todo lo que ha visto en fuerzas del modelo. Los cálculos realizados para cada caso. Y una tabla que condense, que comprima todos esos datos que va obteniendo por medio del modelo, lo resume comparándolo entre los 5 casos. La tabla debe contener los datos obtenidos de las fotografías y los valores de los más obtenidos. Entonces va a ver las imágenes, tiene que decir cuáles son las fuerzas, detectar estas fuerzas, decir cuáles son las que generan rotación, cuáles no, y a partir de esta respuesta calcular la masa de los distintos objetos que aparecen en las imágenes. Todo eso por un procedimiento en el cual se aplica un modelo y por medio de toda esta información que se va a obtener, generar unas tablas para los 5 casos. ¿Ya? Y acá están las 5 imágenes. ¿Ya? Cada imagen, si se dan cuenta, al lado derecho explica cuál es el objeto que se está utilizando. ¿Ya? Para que tengan más o menos una idea y así lo puedan identificar en medio de su tabla. Ahora, después que hagan todo eso, respecto a los cambios de valor informados en la balanza, por su medio de su tabla y de su procedimiento, ¿qué relación tiene con la masa del objeto colgado? ¿Habrá alguna relación? Comente. ¿Es consistente su respuesta con la pregunta 2? Y justifique brevemente. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Alguna duda respecto a esta experiencia? ¿Todo bien? Entonces dejo de grabar en este momento.